Para hoy decir que vivimos un mundo sin disruptor endocrino está imposible. Todo hoy en día tiene disruptores endocrinos, o sea, imposible estar libres de él. Y todos estos disruptores no tenemos idea de dónde van, a dónde llegan, porque son como hormonas, o sea, las hormonas no es como que están en un sitio en específico, sino que andan libres por toda la sangre. Que literal nuestro segundo cerebro es el intestino. Creo que es súper importante que trabajemos de la mano también endocrino y médicos estéticos, dermatólogos, cirugía plástica, para prevenir. Hay muy pocos cosméticos que tienen libre de estos productos y son un poquito más caros. Y usualmente no son los que están de moda y vale la pena hacer la inversión por comprar productos naturales en su totalidad. ¿Quién es el paciente idóneo para usted? O sea, no solamente por tener obesidad, ya todos son iguales. No usar el teléfono. Cuando vean este podcast, no estén comiendo, ni desayunando, ni cenando, estar como bien presentes en la comida. Claro. Y eso también impide que la señalización de que estamos comiendo llegue al cerebro, porque al final la atención del cerebro está en el teléfono. Si quieren bajar de peso hay que hacerlo de manera sana, pero tampoco obsesionándonos tanto con un número, ¿no? Y recuerda, no estás de mal humor, son tus hormonas tomando el control. Bienvenidos a su podcast Sin Letra de Doctor. Hoy estamos nuevamente con otro capítulo más y el día de hoy tenemos a una invitada que es una endocrino y ella se encarga de todos los temas hormonales, diabetes, tiroides, obesidad y otros temas mucho más importantes que ahorita el doctor Julio nos va a platicar. Bienvenidos. Buenos días, doctor Julio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque aquí no se sabe. Pues yo feliz de que grabemos ahora en la mañana. Yo soy morning person, entonces totalmente de acuerdo que tempranito ya estemos grabando al 100. Mi cerebro está mucho más activo, recién ejercitado, entonces traigo todas las endorfinas al 1000. Hablando de endocrino. Pues yo súper contento y emocionado porque la verdad fue una diosidencia, fue una casualidad en donde queríamos invitar a un endocrino, a una endocrina y buscando di con la doctora Carolina y la verdad es que su currículum está espectacular. Le encanta también el compartir la información con más médicos, con pacientes, para que todos estemos más al fregadazo, como dicen, en cuanto a estos temas que la verdad son súper comunes y de importancia. Y buscando general. Especialistas, por eso el doctor Julio dice diosidencias, porque buscando especialistas nos encontramos a la agujita en el pajar, o sea, lo top de lo top, y se los vamos a presentar el día de hoy. Por favor, doctor Julio, preséntenos a nuestra invitada de hoy. Pues bueno, la doctora Carolina es egresada de médico cirujana en el TEC de Monterrey de México, de la Ciudad de México. Y aparte hizo neuroendocrinología en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. También hizo curso de biología molecular y genómica en Harvard Medical School, además de que tiene múltiples investigaciones, es coautora y es autora de artículos médicos a nivel internacional. Y además da su consulta aquí en Guadalajara. Bienvenida, doctora. Es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Yo encantadísima de estar aquí con ustedes. La verdad es que se me hace una idea espectacular que quieran hacer esto como más sencillo, simplificar la comunicación con los pacientes. La verdad es que lo que yo creo que hace la diferencia entre un paciente que le va súper bien a uno que le va ahí más o menos es qué tan buena comunicación tuvimos en la consulta. O sea, qué tanto me di el espacio de explicarle lo que tiene para que entienda su enfermedad de manera simplificada, porque así él me puede ayudar o ella me puede ayudar a tratarla mejor, ¿no? Entonces, este tipo de espacios pues puede ayudar a facilitar que los pacientes ayuden a mejorar su propia salud. Entonces, los felicito muchísimo. Es una excelente idea y agradecida de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Cuéntenos cómo es que tenemos una eminencia, porque la verdad es que en Guadalajara tenemos muchos médicos muy buenos, pero todo cuando a mí me enviaron el perfil, ¿cómo es
que llegó a Guadalajara? O sea, ¿cómo tenemos, gracias a Dios, qué bueno que alguien la trajo acá, ya nos contó un poquito fuera de cámara, que fue por amor, pero realmente, spoiler alert, pero cuéntenos un poquito de usted, porque realmente ha estado también, además de Harvard, de estudiar en Estados Unidos, del Johns Hopkins, que en medicina la verdad es que lo tenemos como lo top de tops. ¿Cómo es que también hace en Centro Médico en Ciudad de México y luego se viene acá a Guadalajara? Bueno, yo creo que el destino jugó el papel principal aquí. Yo estudié en la Ciudad de México medicina, en el TEC dura un poquito más que las otras escuelas, nos aventamos 2 años de internado, entonces eso nos permite elegir diferentes cursos, como que nos podemos ir en el extranjero, un poquito más independientemente de solo estudiar la carrera, ¿no? De ahí me fui a hacer un curso de biología molecular y genómica que habla acerca de cómo los genes impactan en la medicina, cómo nos predispone a enfermarnos de ciertas cosas dependiendo de nuestra etnia y nuestra genética. Entonces a mí me encanta eso de biología molecular, que es como lo más científico que hay en la medicina y específico y detallado, que en la endocrinología, no, hombre, lo es todo, ¿no? Después de eso empecé a hacer medicina interna, acabé endocrinología aquí en Centro Médico y pude hacer un training en neuroendocrinología en Baltimore. Neuroendocrinología es para mí lo máximo. Estudia la hipófisis, que es la glándula que es como la jefa madre de todas las hormonas. O sea, ella es la que controla a todas, a la tiroides, al ovario, a las suprarrenales. Entonces, para mí es la glándula top de endocrinología, me encanta y es lo que a mí más me apasiona. Y doctora, cuéntele al público dónde está esa glándula. La glándula está, si literal taladráramos aquí entre los ojos, está atravesando aquí en una sillita que le llamamos silla turca, parece como una silla de eso donde cabalgan los caballos. Es apenas del tamañito de un frijol, pero así como la ven, es súper importante. Y volviendo a la pregunta de qué me trae a Guadalajara, pues sí, básicamente mi esposo es de aquí. Por fuerzas del destino, de alguna u otra manera, me convenció de quedarnos en esta ciudad. Al principio estaba un poco, pues no me convencía del todo, pero ya que vivo aquí, la verdad la gente me encanta, el ambiente de Guadalajara me fascina, o sea, es una ciudad muy bonita para vivir, ya estoy totalmente enamorada de aquí. Muy bien, y al final les vamos a pasar donde la doctora da consulta, que es aquí en el Hospital Real San José de Valle Real. Por si quieren tener una médico que los trate, realmente la doctora es la opción. 100%. Muchas gracias. Y en este capítulo estamos también muy contentos porque ya teníamos en mente 2 temas principales, que es los Ozempic o la semaglutida y también de los disruptores endócrinos, que a mí me fascina ese tema. La verdad me apasiona mucho, entonces va a ser un honor poderlo compartir con alguien especialista en ese tema y también mencionar un poco de la especialidad que hiciste en cuanto a la biología molecular y cómo los genes afectan en la medicina, porque también creo que podemos tener los genes, pero si nuestro exposoma, todo lo que está fuera de nosotros, lo modificamos, podemos influenciar en esos genes. O sea, sí tenerlo, pero no desarrollar cierta enfermedad. ¿Es cierto o no es cierto? Por supuesto, y me encanta que lo hayas traído porque esto se llama epigenética. Para mí es algo que me encanta, ¿sí? Siempre a mis pacientes, más cuando, por ejemplo, se quieren embarazar, les platico mucho sobre la epigenética, que es la habilidad que tenemos nosotros con lo que hacemos, nuestro ambiente, ejercicio, alimentación, de modificar nuestros genes, ¿sí? Entonces es una cosa maravillosa. Por ejemplo, si sus papás tienen el gen de diabetes, ¿no? Pero si ustedes se ponen en su modo más fit, a comer súper bien, a ser súper saludables, tenemos la habilidad de silenciar ese gen, o sea, de que el gen de diabetes se apague. Entonces, si yo me embarazo en la mejor versión de mí misma, mi bebé va a heredar el gen silenciado. O sea, básicamente es acabar con la cadena de genética de mis antepasados, y es una maravilla. Entonces, estás totalmente en lo correcto. Sí, me encanta, porque les platico pues a mis pacientes que el exposoma es como, nosotros somos como una plantita en donde a la planta le das pues agua, le pones sol, la cantidad que le corresponde a cada planta, le das nutrientes, le pones fertilizantes, le das todo lo necesario para que esa planta viva o no viva lo suficiente, y es igual nosotros. Nosotros somos la plantita y todo lo externo es qué tanta agua tomamos, qué alimentos consumimos, si consumimos comida rápida, si hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio, si fumamos, si estamos expuestos directamente al sol, si los cosméticos que utilizamos
utilizamos tienen ciertos componentes químicos que a la larga van a hacer van a alterar ciertas hormonas. Entonces, de verdad, a mí me encanta el tema y estoy bien emocionado porque este tema tiene que llegar a más gente. Y es justamente eso, el hecho de que ahorita tocamos otro tema importante, que son los disruptores endocrinos, y es que hay muchas fake news dentro de redes sociales. Por ejemplo, el otro día me apareció una que era que el perfume, literal, no te lo pusieras sobre la piel porque tenía sustancias que se absorbían. O sea, la piel sabemos perfectamente que sigue, todo lo que te pongas se va a absorber y ahí podría entrar como un disruptor endocrino. Entonces, doctora, cuéntenos más sobre este tema, o sea, sobre todo lo que hay realmente como mucho más cerca, que el paciente tiene acceso fácil para provocar este tipo de situaciones. Ya, bueno, creo que en ese caso primero hay que definir qué es un disruptor endocrino. Así como la palabra lo dice, es algo que disrupte la función de una hormona. Ajá. Los disruptores endocrinos pueden ser cualquier químico, principalmente, que está en todas partes. O sea, para hoy decir que vivimos un mundo sin disruptor endocrino está imposible. Todo hoy en día tiene disruptores endocrinos, o sea, imposible estar libres de. Lo que hacen es actuar en contra de una hormona o simular una hormona, la función. Entonces puede o bajar niveles de hormonas o al contrario, subirlos un montón. Y esto, dependiendo de qué hormona es la que actúa, causa el efecto. Por ejemplo, en cuanto a los perfumes, hay parabenos o bisfenol A o aluminio, que lo que hacen es elevar los niveles de estrógenos, o sea, como simular lo que harían los estrógenos, y por eso incrementa enfermedades importantes en mujeres como cáncer de mama, endometriosis, causa infertilidad a largo plazo. En los hombres también puede ser un problema gigante porque causa infertilidad y que la calidad de los espermatozoides sea súper mala, ¿no? Todo esto por el movimiento hormonal. Ahora, no solo en las mujeres adultas, sino desde la infancia. Durante la infancia lo que ocurre es que como hay una elevación temprana de estrógenos o simulación de esta elevación, hay una menarca temprana. Menarca es pues cuando empezamos a menstruar, ¿no? Pues le preguntarán a sus mamás, a nuestras abuelas, pero antes menstruábamos de que 13 hasta 15 años, más o menos. Hoy en día las niñas andan de que 8 años menstruando y se cree que esto se explica debido a los compuestos químicos en los que los niños viven hoy en día. Y es desde todo, desde lo que consumen, desde lo que te aplicas, o hay mucho más como correlación entre decir, hay mucho más relación entre el consumible o literal es lo tópico, el aerosol. No, es que está imposible porque es todo. O sea, puede ser inhalado, transdérmico y tópico. O sea, todo. O sea, solo con tocarlo, estar en contacto con cortinas, con juguetes, con toppers, plásticos, el agua que consumimos. O sea, de verdad está en todas partes. ¿Y cómo hace, por ejemplo, yo me embarazo, yo ya tengo a lo mejor algunos disruptores endocrinos temporales y algunos que puedo ir previniendo? ¿Cómo hago para proteger a mi niño de 1 año, 2 años y que no empecemos con este tipo de situaciones? Ya, la verdad es muy difícil, así en su totalidad creo que imposible. Tendrías que ir a vivir a una granja, a un cerrito y tú hacer tu propia comida. Okay. Pero yo diría, primero cambiando los toppers, utilizando todo lo vidrio que se pueda, porque todos los toppers desprenden poquito de BFA. El agua, los botes que consumimos hoy en día, que es súper común, todos estos plásticos embotellados, que desde los 80s hizo un boom. Tener una botella nuestra, pero no cualquier botella. Todas estas botellas que están carísimas, que decimos, ay, ¿vale la pena por mi botella de agua? No, hombre, valen muchísimo la pena. El costo es tan elevado porque son libres de BFA. Ejemplos son como Owala, Stanley, Yeti, todas estas botellas no tienen estos parabenos ni BFA. Entonces, al menos sabemos que mi agüita ahí va a estar limpia, ¿no? ¿Qué otra cosa? Las cremas, los desodorantes, no, hombre, es de las cosas que más tienen estos productos. Sugiero que busquen unos sin parabenos y sin aluminio, que hay muy pocos, la verdad, y son más caros, pero consideren que las axilas están súper cerca de las boobies, ¿no? Entonces incrementa un montón el riesgo de cáncer de mama. Ahora, en un embarazo, esto es mucho peor, porque también en la comida, los huevos, la mantequilla, el queso manchego, por ejemplo, es algo que tiene un montón de dioxina también, que se ha encontrado asociado a alteraciones tiroideas, no solo en fetos, sino en nosotros mismos. Y en los bebés se ha encontrado una relación que a mí me vuela la mente,
porque cuando las mamás están muy expuestas a estos químicos, se ha notado que los niños cuando crecen son más adictos a las azúcares y son mucho más propensos a tener obesidad, diabetes, sobrepeso. Esto está impresionante. Y también a tener TDA. Hay un experimento que hicieron hace como 2 años en ratitas, donde a las ratas les daban estos compuestos químicos y luego veían cómo se comportaban los bebés. Y los bebés están con TDA, o sea, trastorno de hiperactividad. O sea, están súper loquitas, no pueden poner atención. Y esto es algo que en nuestros niños es muy común. Antes era una enfermedad bien rara que nadie conocía. Sí. Y hoy en día es algo súper común. Puede estar asociado totalmente a que en el embarazo cero nos cuidamos de eso, ¿no? Y también ahorita que mencionabas lo de la botella, eso es también súper importante. Leí también que tener tablas de madera y no de plástico, porque se comparaba aproximadamente lo que un humano consume de plástico al año es del tamaño de una tarjeta de crédito. Sí. Entonces, imagínate estarte comiendo una No. tarjeta de crédito al año por picar tu fruta y tu verdura en una tabla de plástico. Bueno, son pequeños cambios que a la larga tienen un impacto, como dice la doctora, cambiar tu botellita y en vez de estar comprando desechable, tener tu botella de aluminio, o sea, bueno, de las que están libres de disruptores endocrinos, porque bueno, también hay que recordar que eso creo que ya tiene un poquito más de tiempo de conocimiento, pero el tinte, esas queratinas que te alacian, todos los alaciadores. Cuéntanos un poquito, también se recomienda que antes del embarazo y después del embarazo se evite. Cuéntanos un poquito de La verdad es que si fuéramos perfectos, lo ideal sería, no hombre, no pintarnos el cabello. O sea, yo prefiero unas canitas, pero mi bebé perfecto, ¿no? O sea, yo sugeriría nada, ¿no? Pero hoy en día hay algunos tintes que son naturales, que se pueden utilizar. La verdad es que naturales no estamos seguros porque no han sido súper bien estudiados por un estudio formal que demuestre que en sí no tienen nada, pero al menos evitan un poquito el uso de estos químicos, ¿no? También es muy común encontrarlo en los cosméticos, que hay muy pocos cosméticos que tienen libre de estos productos y son un poquito más caros, y usualmente no son los que están de moda. Entonces, eso es algo que las mujeres usamos todos los días, que también creo que valdría la pena, principalmente en el embarazo, quitarlos por completo y vale la pena hacer la inversión por comprar productos naturales en su totalidad. Sí, por ejemplo, Berito y yo tenemos en el consultorio cremas dermatológicas que están especializadas, o sea, que contratan a un laboratorio externo que les está revisando sus productos y les detienen la producción si descubren algún disruptor endocrino. Entonces, eso está muy padre. Sí, son un poquito más elevados también. Por ejemplo, hay una marca de maquillaje también de ese mismo distribuidor, no me dejarás mentir, que también son 4 ingredientes nada más y están bien. Cada cierto tiempo les hacen estudio a los lotes que no tengan ningún metal pesado, que son específicos para pieles sensibles. Y también, doctora, una duda que tengo. Nosotros que estamos un poquito más en contacto con la piel y con la parte de medicina estética, ¿tú qué opinas de, por ejemplo, rosácea y acné con los disruptores endocrinos? ¿Tiene algo que ver toda la parte de esas vellosidades que nos protegen en el intestino? ¿Se abren, no se abren? Cuéntanos un poquito acerca de lo que pasa en la piel. Así como tal, un estudio que hayan encontrado relación específica con esas dos no hay, pero sin duda los disruptores endocrinos causan algo que se llama inflamación, activan algo que se llama inflamosoma, por múltiples medios de comunicación hormonal. Pero también se ha demostrado que mueve la microbiota intestinal. Y meterse con la microbiota intestinal, no hombre, es un problema gigante, ¿sí? Porque puede desencadenar otras enfermedades como resistencia a la insulina, enfermedad celíaca, síndrome de intestino irritable. Y todos estos disruptores no tenemos idea de dónde van, a dónde llegan, porque son como hormonas. O sea, las hormonas no es como que están en un sitio en específico, sino que andan libres por toda la sangre, ¿no? Entonces pueden llegar a todas las partes del cuerpo. Ahora, lo que sí sé también es que hay pacientes que comparan, ¿no? Las que han utilizado productos libres de BFA, por ejemplo, y de parabenos contra unas que han utilizado toda la vida. Y la cantidad de antioxidantes que tienen en la piel es muchísimo menor. También baja la calidad del colágeno, entonces esto también puede causar un problema a largo plazo con envejecimiento, que ustedes sabrán muchísimo más de este tema.
Pero sin duda, si inflama eso, pues son más candidatas a tener rosácea y estos problemas que se relacionan directamente con la inflamación de la piel, ¿no? Y es que nosotros lo hemos visto mucho más de cerca y es a lo que la medicina estética va hacia ese camino. Y es que literal nuestro segundo cerebro es el intestino y entonces desde ahí, desde que esté bien la microbiota, se relacionan muchísimas cosas como ya lo venía mencionando. Entonces, ahora sí me gustaría platicarles de una cosa que me pasa normalmente en mi consulta y es que muchas de las pacientes que llegan con una prescripción y me ha pasado no solo con pacientes, sino también con familiares cercanos que llegan a querer bajar de peso muy rápido. A decirme, ¿sabes qué? Necesito estos tratamientos, pero dame una ayuda, no solo a lo mejor con dieta y ejercicio, sino quieren oye, necesito hacer trampa, porque es un poquito de trampa, y necesito bajar rápido. Y a veces no viene de la mano de un especialista, ellas solamente lo escucharon de la vecina, de la tía, lo que pasa siempre, y se autoprescriben la semaglutida. O Ozempic, que estuvo de moda en Estados Unidos y que de hecho hay un artículo que es el segundo medicamento más vendido en el 2024. ¿Cómo es que llegamos a eso? Y que obviamente primero era de venta libre y después en Estados Unidos fue de venta controlada, por eso mismo, porque básicamente se agotó. Ok, pues qué buena pregunta. La verdad es que es lo más común, que la gente piensa que esta medicina son como chicles. Eso. Pero no, en realidad es que es un análogo de una hormona. O sea, sin duda hay que ver primero si son buenos candidatos. Sí, porque hay pacientes que si están sanos, totalmente sanos, y no tienen nada, la verdad es que están pagando una medicina que es cara, o sea, no vale 200 pesos, por algo que en realidad no les va a bajar mucho de peso y además puede tener efectos secundarios si no tienen una buena vigilancia, ¿no? Y hablando pues del semaglutide, creo que sería importante saber qué son estas hormonas, porque eso es lo que son, propiamente dicho, o sea, no son medicamentos como tal, son análogos de una hormona que se llama GLP-1, ¿no? ¿Qué es un análogo? Un análogo es que es lo más parecido a lo que es el GLP-1, que es la hormona como tal en el cuerpo. O sea, es un simulador de esa hormona. Muy bien. Por eso digo, es más parecido a una hormona que una medicina como tal. Ahora, el mecanismo de acción es muy complejo. Creo que estaría bien entender de dónde viene la obesidad para entender cómo actúa, ¿no? La obesidad tiene origen desde nuestra prehistoria, o sea, de que Homo sapiens, Homo habilis, hace miles de años, cuando salían, no sé, a cazar en la era del glaciar y que estaban buscando un mamut ahí en el frío, los adipocitos o las células grasas tienen una memoria metabólica, ¿sí? Si veían que el cazador empezaba a bajar de peso, en ese entonces bajar de peso significaba muerte, ¿no? O sea, quiere decir que no estoy comiendo y que probablemente me voy a morir pronto. Esa memoria desde ese entonces la tenemos hasta la actualidad. O sea, hoy en día nuestras células grasas ven que empezamos a enflacar y para ellas no saben que lo estamos haciendo a propósito. Para ellas es muerte. Ajá, o sea, hay un riesgo de que me quede sin comer y esto es un peligro para el cuerpo. Ajá. Ay, no, ¿por Sí, qué? está espantoso. Y por eso, justo por esto, o sea, cuando la grasa empieza a bajar de tamaño, empieza a defenderse, porque ella piensa que la están atacando. Entonces, secreta un montón de hormonas y neurotransmisores para contrarregular la pérdida de peso. O sea, hace que nos dé muchísima hambre, que secretemos más glucosa, que saquemos hormonas que sacan más glucosa y evite nuestra pérdida de peso. Por eso cuando empezamos una dieta súper estricta es súper difícil. Es nuestro cerebro contra nosotros. Nos está diciendo, come más, se te antoja esto, cómete el otro. Pero literalmente son nuestras grasas queriendo sobrevivir, ¿no? Ahora, los análogos de GLP-1, como estas medicinas de las que platicamos, lo que hacen es quitar todas estas hormonas. Ajá, todo esto que estamos haciendo contra nosotros mismos para bajar de peso. Entonces, básicamente nos arregla la vida. Ahora, no es que bajen de peso en sí mismo, sino que nos ayudan a lo que estamos haciendo para estar bajando de peso no nos afecte. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, que no tengamos tantos síntomas, puede decirse. Más o menos, o sea, es un escalón para ayudarnos, porque nos hace sentir llenos, hace que el tránsito intestinal y gástrico vaya súper lento. Entonces, para el cerebro, él percibe como, ay, estoy súper lleno, no voy a comer. O si estoy comiendo, es como, ¿por qué estoy comiendo si estoy súper lleno ya? ¿Sí? Entonces, quita mucho el apetito. También mejora la sensibilidad a la insulina, que eso permite que metamos mejor la glucosa dentro de las células y disminuye la secreción de una hormona que se llama glucagón, que hace todo lo contrario, saca el azúcar a la sangre. Entonces, mediante esos mecanismos, nosotros bajamos de peso por muchas cosas, pero como les digo, es básicamente
de ganar la guerra contra mis adipocitos o células grasas que quieren sobrevivir. O sea, es una maravilla. Yo creo que es el descubrimiento del milenio. Y, por ejemplo, a un paciente, ¿cuáles serían las complicaciones de una mal prescripción? No por un médico, sino por ellos mismos. O sea, ¿qué es lo que al paciente? Porque ya dijimos lo bonito y se escucha muy bonito. Hasta yo quiero ir a comprarlo en este preciso instante. Pero más allá de lo estético, por eso es que tenemos hoy a nuestra especialista. ¿Cuáles serían las complicaciones de una mala prescripción? Para empezar hay que saber elegir cuál. O sea, no solamente hay Ozempic, hay muchísimas. Y ahorita hay más de 6 en el mercado. Entonces hay que saber cuál es la mejor para cada paciente. Porque hay unas que están diseñadas para diabetes, hay unas que están diseñadas para obesidad. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo una que está para diabetes, puedo tener una disminución de la glucosa un poquito más de lo que yo esperaba. Y además puede tener otras complicaciones, ¿como cuáles? Principalmente gastrointestinales. Todo lo gastrointestinal, como les dije, que detiene un poquito el tránsito, pues puede haber náusea. La náusea es lo más común, es proporcional a lo mal que uno come. Entre más grasas, entre más carbohidratos, más azúcares come, uno se va a sentir peor. Pero si yo estoy comiendo verduritas, pollito asado y muy saludable, la verdad es que la náusea baja un montón. Gastritis, reflujo, colitis, distensión abdominal, o sea, muchísimos síntomas gastrointestinales que uno, si no está acompañado de un médico, se puede sacar muchísimo de onda, porque a veces sí tienen síntomas que los hace incluso suspender el tratamiento. Ahora, de los efectos secundarios terribles, o sea, los que intentamos evitar, es pancreatitis, ¿no? Siempre un médico busca datos de riesgo de un paciente de pancreatitis. O sea, cuando viene un paciente y quiere prescripción de estas medicinas, buscamos antecedentes, tanto familiares, uso de alcohol, antecedentes de cirugías, para ver si ese paciente tiene un riesgo de pancreatitis o no. Y si lo tiene, pues sin duda están totalmente contraindicadas. Pancreatitis es que se nos inflama el páncreas. Es que se nos inflama el páncreas, pero eso tiene una mortalidad de hasta 50%. O sea, si te da, es algo grave, de terapia intensiva grave. Sí. Y otra de las complicaciones es colelitiasis o piedritas en la vesícula. Esto también buscamos antecedentes, vemos sus estudios si no tienen datos de que tienen algo en la vesícula. Si es así, hacemos un ultrasonido, valoramos dónde está la piedrita, si es algo que nos pone nerviositos o no, y si sí, para estarlos vigilando. Pero como les digo, no son complicaciones como cualquiera. Fáciles, son complicaciones que si se te complican, le das en la torre a esos dos órganos. Claro. Que además, esos son como ya complicaciones muy extremas, que son como ya un porcentaje menor, pero también estaba leyendo un artículo en donde se hizo un seguimiento con tomografía axial a pacientes que tenían el tratamiento de semaglutida y veían que si mejoraba, por ejemplo, la esteatosis hepática, que es la grasita en el hígado, pero también disminuía la densidad muscular. Entonces eso propiciaba a pacientes que tuvieran caídas, fracturas. Entonces también esa puede ser una complicación. ¿Y qué opinas de un síndrome de mala absorción por disminución del apetito? Porque vi por ahí en redes donde una chica decía, me dio osteoporosis por la semaglutida, y eso me imagino que es por un síndrome de mala absorción, porque es como inducirte a una anorexia. Disminuyes tu aporte de nutrientes y vienen otras complicaciones que quizá pueden ser un poco más comunes. Claro, o sea, como tal las medicinas no causan osteoporosis. Lo que sí, como platicamos, pues uno se siente lleno en su totalidad, ¿no? Entonces a lo mejor pues no tengo ganas de comer. Yo soy muy insistente con mis pacientes, yo les doy consejos dietéticos y platicamos muchísimo sobre este tema, ¿no? Les digo el riesgo que hay de pérdida de masa muscular, conocido como sarcopenia. No necesariamente a todos les da. ¿A quiénes les da? A quienes se le inyectan y solo existen, o sea, no hacen ejercicio, ¿sí? Okay. Siempre les digo, si vamos a usar estas medicinas, sí o sí es hacer ejercicio, porque en realidad estas medicinas no tienen la habilidad de distinguir a quién voy a bajar de peso, mi grasita de las caderas nada más, o mi grasita de los brazos, no, baja de peso todo. Completa. Incluyendo músculo también un poquito. La verdad es que no es tanto, pero si no hacen ejercicio sí se pueden ir un montón. Entonces, la clave del éxito es siempre acompañarlas con una buena actividad física. Hay pacientes que se ven con mayor mejoría cuando son pesas o ejercicio funcional, y hay quienes el ejercicio cardiovascular les va a ayudar un poquito más. Ahora, en cuanto a lo de la esteatosis que comentas, es una maravilla. O sea, el hígado graso, antes básicamente no teníamos nada de tratamiento. Era como, pues baja de peso y con eso vas a mejorar.
Pero con estas medicinas han encontrado hasta reversión de hígado graso. La verdad es que es una maravilla. ¿Quién sería porque ya hablamos también de las complicaciones y no vamos a satanizar el tratamiento, ya que es un buen tratamiento, es una buena opción de tratamiento, pero siempre llevado de la mano de un especialista. Entonces, doctora, por favor, menciónenos quién sería el paciente ideal. O sea, por ejemplo, yo soy gordito o simplemente yo soy delgado, pero quiero estar mucho más definido. O soy gordito, me voy a someter a una cirugía bariátrica, o simplemente estoy gordito y quiero bajar de peso. ¿Quién es el paciente idóneo para usted? Buenísimo, pues hoy en día lo que hacemos los endocrinólogos es hacer algo que se llama fenotipo de obesidad. O sea, no solamente por tener obesidad ya todos son iguales. Para empezar, la obesidad ya cambió hasta de definición. Antes era por índice de masa corporal, o sea, una relación entre la talla y mi peso, pero hoy en día puedo pesar 40 kilos y tener obesidad porque ya tengo un montón de porcentaje de grasa o algo así, ¿no? Entonces, primero clasificamos bien si el paciente tiene o no un problema de obesidad. Después lo vamos a fenotipicar. Hay 4 tipos. El más común es uno que se llama Hungry Brain Syndrome, que básicamente son problemas hormonales. Aquí van a entrar de los que más se van a ver beneficiados por este grupo de medicamentos. Entre ellos, pacientes que tengan prediabetes, resistencia a la insulina o diabetes. Si tienen una alteración en el metabolismo de la insulina, ellos son los mejores candidatos para recibir estos medicamentos porque es un mecanismo de acción, ¿sí? ¿Cómo me puedo dar cuenta si soy este tipo de paciente? Pues hay un montón de datos. La verdad es que es algo muy común. Hay algo que se llama acantosis, pues que hay oscurecimiento de los pliegues, ya sea en axilas o en cuello. A unas verruguitas que le salen en el cuello también son datos. Incremento de antojos por cosas dulces, hay fatiga, se sienten mal, pero sin un síntoma específico, dificultad para pérdida de peso. Esos son pacientes que llegan a la consulta y me dicen, he hecho todas las dietas, hago un buen de ejercicio y aún así no puedo bajar de peso. Y ya les buscamos un poquito más a fondo y resulta que tienen papás diabéticos, toda su familia tiene diabetes y sacamos un examen y parece que son resistentes a la insulina o prediabetes. Ellos, no hombre, les va a hacer una maravilla este medicamento. Y para los otros fenotipos, pues hay pacientes que, por ejemplo, son comedores ansiosos. Ellos no tienen nada que ver el mecanismo de acción de esta medicina. Hay otras que se enfocan en bajar la ansiedad por comer. Hay otros pacientes que básicamente tienen un estómago gigante. Entonces, comen y no se llenan. Entonces, ahí, si una cirugía bariátrica a lo mejor va a ser el mejor camino o mejorar la saciedad. Y hay un pequeño grupo que tienen todo perfecto, en realidad son sanos, solo tienen un metabolismo muy lento y ahí se prefiere dar medicamentos que aceleren el metabolismo. Entonces, en realidad estas medicinas no son para todo el sobrepeso ni para todo el tipo de obesidad, sino solo para un fenotipo en específico. Muy bien. Ay, wow. ¿Y cuáles son los medicamentos para aumento de metabolismo? Pues ahí hay muy pocos, pero al menos yo que uso los que son aprobados por las guías, tanto FDA como en México, está aprobado la fentermina. La fentermina es un medicamento que sirve justo para los que tienen el metabolismo lento, pero se tiene que usar con muchísima cautela, porque aquí nos estamos metiendo con memoria metabólica también. Entonces, es de los medicamentos que tiene alto índice de rebote si no se sabe utilizar bien y si no se usa en el fenotipo adecuado. Porque si yo le doy a alguien que come por ansiedad, justo voy a empeorar su ansiedad, ¿así? O sea, hay que saber bien a quién dárselo. ¿Y qué tal de el Redotex? No, qué espanto. Es como el Voldemort para los endócrinos. Sí, totalmente. Hasta me da un mini infarto cada vez que lo dicen. El Redotex es una cosa espantosa. De verdad no sé cómo existe ni cómo existió. Afortunadamente ya lo prohibieron. Pero es una combinación entre justo este tipo de aceleradores del metabolismo, pero tiene hormonas tiroideas. Consumir hormonas tiroideas sin necesitarlo da riesgo de arritmias, de osteoporosis. O sea, uno puede tener una falla cardíaca súbita y las pacientes ahí tomándosela por bajar de peso no vale la pena, de verdad. Sí. Y, por ejemplo, ahorita una paciente que no quiera consumir como tal un medicamento, ¿cuál sería de forma natural un análogo de GLP-1? Porque tenemos algunos de manera, o sea, libre, no como tal medicamento. ¿Cuál sería una buena opción? Pues en realidad no es que haya como alimentos que hagan lo mismo que un análogo de GLP-1, la verdad es que es imposible. He visto mucho como gomitas y suplementos que dicen análogos de GLP-1, la verdad es que no se puede. Fake news. Sí, son súper fake news.
Pero, o sea, los análogos de GLP-1 de manera natural, nosotros secretamos GLP-1 de manera natural en el intestino y en el cerebro. La manera en la que lo secretamos es cuando comemos. Entonces, por ejemplo, cuando comemos lento, masticamos mucho y le da tiempo al cerebro de saber, estoy comiendo, ok, entonces voy a secretar GLP-1, ¿no? Para que me dé tiempo de saciedad. Ese es el tip número 1, comer lento. Y el orden de los alimentos, ¿no? Quizá primero consumir las verduritas, luego las proteínas y al último lo más dulce como los carbohidratos simples o fruta, porque usualmente nosotros, por ejemplo, en el desayuno lo hacemos todo al revés, ¿no? La fruta primero, luego el plato fuerte. Debería de estar al revés porque así me da tiempo de sacar mi propia hormona natural y que el cerebro esté preparado para dar más saciedad. No usar el teléfono. Cuando vean este podcast, no estén comiendo, ni desayunando, ni cenando, estar como bien presentes en la comida, porque es muy común de estar viendo la tele o en el celular, o sea, tú pasas en el food truck de las plazas y la gente, aunque está con otra gente, están así, en el celular scrolleando y comiendo, claro. Y eso también impide que la señalización de que estamos comiendo llegue al cerebro, porque al final la atención del cerebro está en el teléfono. Cierto, muy cierto. Sí, de hecho hay un estudio donde es como concientización de los alimentos, que pensar en los sabores, en la textura, y ahí te recomiendo masticar al menos 16 veces mínimo, o sea, literal contarlas, y comparan 2 grupos, y el grupo que hizo todo esto de la concientización y masticó más, bajó de peso un montón y se sintió muchísimo mejor. O sea, son cosas muy simples que no necesitamos comprar nada, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo que hemos visto nosotros es este Ozempic Face, que debido a que fue la medicina o el fármaco más vendido en el 2024, justamente esto que hablábamos, que ya está estudiado, que hay una depresión de la masa muscular y estas caritas que veíamos de varios famosos súper derretidas, o sea, básicamente que era por una baja de peso de manera súbita o rápida y que no era gradual como normalmente estamos acostumbrados. Entonces ahí, ¿cuál es el protocolo normal de un paciente que se va a someter a este tratamiento? Ya dijimos, primero hay que clasificarlo bien, hay que saber qué análogo de GLP-1 vamos a dar y cuál es el camino normal, se puede decir, para que también la audiencia que se quiere tratar primero haga cita con el especialista y después de ahí platicarnos un poquito el proceso para evitar este tipo de complicaciones que luego nos llegan a nosotros y que a lo mejor fue algo que se pudo prevenir. Claro. Creo que también elegir el tipo de análogo es la clave aquí, porque, o sea, no es lo mismo que me llegue un paciente que pesa 150 kilos a que llegue uno que pesa 60, ¿no? Obviamente hay que darle uno con menor pérdida de peso al de 60 contra el otro. Entonces, hoy en día hay muchos tipos, vamos a platicar de los principales que hay en México para que podamos diferenciarlos y saber cuál es mejor para uno. Creo que de los más comunes ahorita es el Saxenda, es liraglutide. Este tiene una pérdida de peso aprox de 10 a 11% del peso corporal total. O sea, alguien que pesa 100 baja aproximadamente 10 kilos solo con la medicina. Después tenemos el Ozempic, que el Ozempic es semaglutide. Este está formulado más para diabetes que para pérdida de peso. El Ozempic tiene una pérdida como del 15-16% del peso corporal total. Pero arriba de ese está el Wegovy, que es ese sí está formulado para obesidad, por eso digo, es muy diferente cada uno. El Wegovy tiene la habilidad de perder hasta el 20% del peso corporal total. Y todavía arriba tenemos el Mounjaro, que es tirzepatide. Esta, a diferencia de los 3 anteriores, no solo es un análogo de GLP-1, sino es un análogo dual. También simula otra hormona que se llama GIP y este tiene una pérdida de peso del 22 al 24%. Y ya pronto, que yo creo que en el futuro van a llegar, está, por ejemplo, el retatrutide, que este es un análogo triple, y este baja hasta el 24 al 25%, que ya es una cirugía bariátrica inyectable. O sea, está impresionante. Y lo menciono porque, o sea, si yo empiezo en alguien relativamente no tan pesado, a darle uno que le baja el 24% del peso corporal total, su pérdida de peso va a estar enorme y rápido. Entonces, así como los pacientes post cirugía bariátrica tienen pues el cuerito que les quedó por bajar de peso muy rápido en el estómago, lo mismo pasa en la cara. Pues lo que tenemos en los cachetes es grasita, ¿no? Y músculo. Y aquí hay mucha afección en algo que se llama elastina, que seguramente ustedes conocen mejor que yo. Me parece que tiene mucho que ver con la calidad del colágeno y de soporte, ¿no? Entonces, lo que se han dado cuenta es que hay una pues disminución de la calidad de la elastina
por la pérdida rápida que hay. Entonces se hace como un mini colgajo y un hueco en los cachetes. Ahora, lo que yo sugiero y lo que he leído sobre papers de derma y de mucho de esto es la colocación, por ejemplo, fillers o estimuladores propios del colágeno antes y durante la aplicación. Ajá, esto yo creo que es la clave para que justo no tengan esa carita Ozempic que le dicen. Más bien tener una cita temprana para que antes de que empiece con la pérdida, que es máxima a los 6 meses, pues no presente esta cara, ¿no? Sí, creo que es súper importante que trabajemos de la mano también endocrino y médicos estéticos, dermatólogos, cirugía plástica, para prevenir, porque muchos pacientes me dicen, es que voy a bajar de peso y no me quiero aplicar el relleno, no me quiero aplicar porque yo no, al contrario, Exacto. es ahora cuando tenemos que aplicarlo para prevenir todo eso. Entonces, siempre recuerden, es mejor prevenir, el cuidarse, el tratar es un poquito más complicado. Ya hay muchas veces que llegan los pacientes y ya no eres candidato para medicina estética, ya te toca cirugía plástica. Entonces, al igual como trabajas con psiquiatría en otros padecimientos o en otro tipo de pacientes, creo que también estaría muy padre armar como un equipo de, oye, ¿sabes qué? Sí, pero para evitar porque al final sí bajan de peso y también ese trastorno o verse al espejo y sí verse más delgados, pero así con la carita un poquito como derretida o triste o el Ozempic face, creo que también puede ser un impacto pues sí, ya Claro. bajé de peso, pero no me gusté, ¿sabes? Eso es complicado. No sé si te pasa que el paciente luego dice, ay, no, porque... O me dicen mucho como, es que bajé mucho de peso, pero ahora me dicen que me veo enfermo. Ajá, o sea, y yo pienso, pues no estás enfermo, estás hasta en el mejor momento de tu vida hablando metabólicamente, pero la carita pues es lo que todos ven, ajá, es nuestra manera de expresar nuestro cuerpo. Entonces, sin duda, creo que la medicina estética puede ser algo que ayuda muchísimo a evitar estos problemas y justo como dices, prevenirlo, porque yo no sé, pero me imagino que ya que esté el daño hecho, pues ha de ser más difícil aplicar todo esto, ¿no? Yo creo que es mejor estimular el colágeno desde antes. Y es que es una de las noticias que obviamente tenemos últimamente y se ve publicado porque ya a muchos pacientes les ha pasado que no previnieron y es eso, tras perder 30 kilos, aún así no les gusta su cara, o sea, no quedaron conformes con el hecho de perder peso y estar en su mejor versión y es por eso que también recomendamos el prevenir con bioestimuladores de colágeno antes, durante y obviamente después de someterse a este tipo de tratamientos. ¿Algo más que quieran agregar, amigo? Ay, pues la verdad es que el tema de bajar de peso, yo lo siento como muy identificado. Yo siempre desde que tengo uso de razón, todo lo que hubo para bajar de peso, yo lo probé, utilizaste. lo utilicé sin receta ¿Está médica. testeado? Está testeado, está aprobado por Chayanne y por Julio Urti. Yo de verdad usé Redotex en el internado. Porque subí de peso en el internado, como saben, no podemos hacer ejercicio, comemos terrible, cortisol a tope. veces no comes. A veces no comes. Entonces yo subí antes del internado, bajé como 6-7 kilos porque yo sabía que iba a subir en el internado. Y en el internado subí 10 y dije, no puede ser, Redotex. Y empecé a tomar Redotex en el internado. Sí bajé 10 kilos, pero la vida fue como de que, así, foco rojo, llega una paciente con muerte cerebral por el uso de este medicamento y lo suspendí. Obviamente lo suspendí gradual para no suspenderlo de golpe, pero dije, no manches, o sea, ya creo que estoy llegando a un límite. Entonces, chicos, chicas, por favor, acudan con médicos a que les receten el medicamento o una dieta, porque al final no siempre necesitas un medicamento. No se automediquen. Yo lo hice y no la pasé muy bien. Por favor, no se automediquen. Y de hecho el medicamento no es nada barato. Creo que lo más idóneo es que primero vayan a una consulta donde los clasifiquen de acuerdo a la obesidad que son. Y de ahí, obviamente, el tratamiento creo que va a ser mucho más eficiente. Claro, pues ya vamos a gastar dinero que valga la pena, ¿no? Y tiempo. Y pues a mí me gustaría cerrar nada más diciendo que
pues la obesidad no es un peso, porque siempre nos traumamos mucho con el número y hay mucho estigma. Creo que siempre llegan y me dicen, ¿cuál es mi peso ideal? ¿Cuánto tengo que pesar? Y yo digo, eso no existe. O sea, es el peso en el que estés más saludable, tanto metabólicamente como en porcentajes, que tu músculo esté sano, que tu grasa esté bien, que no esté tan alta. Entonces, si quieren bajar de peso hay que hacerlo de manera sana, pero tampoco obsesionándonos tanto con un número, ¿no? Sí, y es que de hecho tiene todo que ver. Yo la primera vez que llegué al nutriólogo estaba en porcentaje de grasa súper alto y era delgada, era muy flaquita, entonces obviamente tenía poco porcentaje de masa muscular, mucha grasa. Y pues eso puede describir un poquito lo que ya nos comenta. Claro. Muy bien, pues la doctora Carolina Pérez, les voy a dejar justamente dónde se encuentra y es que está en el Hospital Real San José, en Valle Real. Ella está en redes sociales, doctora, su Instagram es dra.carolinaperezc. La encuentran también en Doctoralia, directamente pueden hacer su cita con ella y no solamente trata temas de obesidad, sino también tiroides, menopausia, hormonas y diabetes. Entonces ya saben dónde encontrarla. Amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias doctora, por darnos su tiempo y explicarnos esos temas. Gracias, la pasé increíble, ¿no? Pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el próximo episodio de Sin Letra de Doctor. Que tengan por seguro que va a regresar la doctora porque yo me quedé con 257 preguntas exactamente. Entonces vienen más temas con la doctora. Dejen en los comentarios qué temas quieren que tratemos con la doctora endocrinóloga, qué quieren saber acerca de las hormonas, de la tiroides. Por favor, dejen en los comentarios del cortisol, por favor. Y compartan, campanita, suscríbanse para que sean los primeros en ver estos episodios y nos vemos pronto. Bye bye. Y recuerda, no estás de mal humor, son tus hormonas tomando el control.